Hola a todos, Dios me les bendiga. Bienvenidos a mi canal Conociendo al Creador. Hoy trataremos un tema precioso, Jesús y la cruz. Algunas personas dicen, ¿qué tiene que ver conmigo la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? ¿O en qué me beneficia a mí algo que sucedió hace 2000 años? ¿O cómo puede perdonarme alguien que fue muerto por los romanos o por los judíos? Bueno, quiero que iniciemos leyendo las escrituras en Isaías 53, versículos 5 y 6. Así dice la palabra de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Para responder a la pregunta ¿por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Es necesario ir a los orígenes, al principio del ser humano. La Escritura nos enseña en Génesis que nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Porque ese cuento o esa teoría de que venimos del mono, de que nosotros evolucionamos, es una teoría totalmente anticientífica, antilógica, antinatural y, por supuesto, antibíblica. Bueno, eso lo hablaremos después. Pero estamos diciendo que nosotros somos creados por un ser superior, por Dios. Y cuando Dios crea al hombre allá en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, dice la Escritura que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y esa desobediencia causó una barrera entre Dios y los hombres. Es decir, este pecado causó una barrera que impedía tener una comunión entre los hombres y el Creador. Es como cuando una pareja de esposos viven felices, viven tranquilos, se aman, se quieren, se divierten, van a cine, cenan juntos, se aman, son vidas perfectas. Pero un día este hombre se consigue otra, la engaña a su esposa y comete adulterio. Ella se entera. Entonces hay un rompimiento en esa perfección de hogar. Esa otra mujer se mete en medio y causa una separación. Así más o menos es el pecado entre Dios y los hombres. Hay una ruptura o una barrera que impide que tengamos una comunión directa. El pecado causa eso. Por supuesto que esta pareja de la que estoy hablando, tomando como ejemplo, tiene solución. Pero estoy diciendo que el pecado, la barrera entre Dios y los hombres, nos separan del Creador. Y cuando estamos separados de Dios, entonces lo que hacemos es morirnos, porque Dios es el que da vida. Dios es el que nos dio vida a todos los seres humanos. Y si nos separamos de Él, pues vamos a morir. ¿Cuánto tarda un pez fuera del agua para que muera? ¿O cuánto tarda una planta? Si yo la arranco, si arranco esta planta, ¿cuántos días tarda para que se seque, para que se marchite? ¿Cuántos años tarda el ser humano separado de Dios para que muera? ¿Cierto? Sin Dios vamos a morir. Entonces estamos diciendo que hay una barrera entre Dios y los hombres. Y para solucionar este problema, lo que Dios hizo fue que la nación de Israel que Él escogió, les dijo, hagan lo siguiente. Cada familia tiene que ir delante del sacerdote, que previamente ya se había santificado. Entonces, las familias o las personas tenían que ir ante el sacerdote, llevar un animalito. Podría ser un toro, una oveja, un cordero o una palomita, dependiendo de la situación económica de cada familia. Llevaban ante el sacerdote lo que hacía era agarrar el animalito que era completamente inocente, que no tenía nada que ver con lo que está pasando. Lo degollaba y esa vida, ¿cierto?, que era inocente, iba a morir para reemplazar otra vida que estaba muriendo. Entonces, lo que hacía el sacerdote era que la sangre la rociaba encima del propiciatorio. Y esa sangre simbólicamente quitaba o tapaba el pecado de esta familia o de estas personas que hacían un sacrificio delante de Dios para que la comunión se restaurara. La vida del animalito
hacía el sacrificio para restaurar la comunión con el Creador. Ahora, Dios le había dicho a la nación de Israel que esta práctica o esta enseñanza tenía que replicarla, a las demás naciones, que tenían que enseñarle a las naciones de la tierra, y ellos nunca lo hicieron. Entonces, lo que el Padre Celestial hizo fue, o le dijo a su hijo: hijo, tienes que ir a la tierra y ser tú el sacrificio una sola vez y para siempre por toda la humanidad. Y Jesús vino a la tierra, nació como hombre siendo 100% Dios, nació de una mujer, de la Virgen María, creció y se entregó voluntariamente en la cruz, sin resistirse, sin quejarse, y se entregó como Cordero Santo e inmolado. Y allí en la cruz se cumplió lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento. Una vida moría para que le diera vida a la otra. Jesús murió en la cruz o entregó su vida para que la humanidad entera recuperara o se restaurara con el Creador. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Además, la sangre que el Señor derramó en Gólgota es la que nos limpia de todo mal y peligro, de todo mal y de todo pecado, perdón. Por eso, dice Romanos en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú aceptas el sacrificio que Jesús hizo allá hace 2000 años en la cruz, vas a ser salvo. Debes arrepentirte, debes venir a Jesús para que tu relación con el Creador se restaure. Solamente debes entregarle tu corazón al Salvador del mundo, a Jesús. Y debes decirle: Señor, te entrego mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si lo haces, vas a ser salvo y vas a obtener la vida eterna. No lo dudes. Estoy hablándote a ti porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Entrégale tu corazón y comienza a vivir una vida diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde.